Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, dar las gracias a la Semana Negra por poder realizar estos diálogos esta tarde. Para nosotros es un gusto poder echar un rato y poder hablar de la crisis de la monarquía, pero poder hablar también del horizonte de la República y de qué supone en un país como el nuestro y en un momento como el que nos ha tocado vivir. La verdad es que para mí es un placer poder compartir estos diálogos esta tarde, tanto con Isa Serra, que es una persona con un compromiso político de largo aliento, y bueno, de esas personas que, como hemos podido ver en los últimos años, de las que se juegan el tipo por defender sus verdades. Creo que tener la oportunidad de poder tener este diálogo con Paco Taibo es un privilegio absoluto. El poder hacerlo, el poder ver, el poder mirar lo que ha supuesto la República para las clases populares y lo que supuso también, en cierta manera, la República como puente entre los dos continentes, ¿no? Y en concreto, con un recuerdo muy especial de cuando nuestro pueblo estaba rodeado y cuando había intervenciones de potencias extranjeras para acabar con la libertad en nuestro país. Muy pocos estados fueron capaces de entender lo que nos estábamos jugando aquí y muy pocos estados fueron capaces de entender que la libertad del mundo se estaba jugando en un país como el nuestro. Y uno de esos países fue México, y Lázaro Cárdenas, que no tuvo ninguna duda de cuál era el gobierno legítimo de España en ese momento, que no tuvo ninguna duda de que era necesario acoger a todos aquellos que tuvieron que huir de nuestro país y del genocidio franquista. Y eso trajo vínculos que creo que nos toca y amerita que seamos capaces de ponerlos en valor. De hecho, es el gobierno mexicano el último gobierno en reconocer el gobierno de la dictadura franquista a nivel internacional, y fue la comunidad española en México un factor importante a nivel intelectual, porque es cierto que se vaciaron nuestras universidades porque el Estado fue depurado por el franquismo de demócratas, pero es cierto también que fueron a muchos sitios, y uno de los sitios donde fueron acogidos con los brazos abiertos fue México, y creo que es un vínculo que debiéramos no solo reconocer, sino además poner en valor. Cuando hablamos de la crisis de la monarquía y cuando hablamos de la posibilidad de la república, creo que a veces nos hemos equivocado durante mucho tiempo en analizar cuál es la contradicción. Normalmente lo primero que vamos a pensar es que la principal contradicción que existe es entre la república y la monarquía. La realidad es que es un poquito diferente. La realidad es que la contradicción es entre la monarquía y la democracia, entre la monarquía y la libertad, la capacidad del pueblo para poder autogobernarse, o el hecho de que deba existir una institución que esté por encima de la soberanía popular y de la ley. Durante los últimos años hemos tenido la ocasión, gracias a las contradicciones internas que se han vivido y se han visto en la Zarzuela y en la Casa Real, hemos conocido muchos de los escándalos que han puesto de manifiesto qué es lo que ha supuesto históricamente en España la monarquía. La monarquía, al final, ha supuesto la representación de ese bloque de poder en el seno del Estado, tener un representante que defiende sus intereses sin tener que someterse a la soberanía popular. En otros tiempos, hace unos siglos, gentes de su misma familia tenían una corte
una corte llena de condes, de marqueses. Pero en el siglo XX, a finales del siglo XX, en nuestro país, la corte ya no eran los condes y los marqueses, aunque muchos de ellos también ostentaban títulos, sino eran fundamentalmente los jefes de las principales empresas. Y había un libro por ahí que hablaba de Juan Carlos y la corte del IBEX 35. Creo que es difícil separar la crisis de la monarquía en nuestro país de la crisis del modelo político, económico y social que supone el modelo neoliberal en España y de la crisis de una oligarquía patrimonial que ha creído históricamente que el Estado era suyo. Que el Estado era suyo y que sus principales representantes se montaban en el avión con el rey para ir a hacer negocios a cualquier parte. Durante mucho tiempo se ha mirado para otra parte. La figura de Juan Carlos era una figura muy vinculada en su origen a la dictadura franquista, pero que luego, fruto de quizás el síndrome de Estocolmo más masivo de la historia, el 23F, alguien consideró que era necesario convertirle en el padre de la democracia en nuestro país. Como si aquel que aquella noche le perdonó la vida a nuestro pueblo no hubiera tenido responsabilidad en lo que estaba ocurriendo ese mismo día. Y como si se pudiera borrar, aparte de la foto que hizo por la noche mientras leía ese discurso, se pudiera borrar esa foto de meses antes en unas maniobras con Milán del Bosch. Realmente la historia de la monarquía española es la historia de la reacción y la historia de la conspiración. A mí hay una frase que me recuerda a un compañero que anda por aquí muy a menudo, de Sant Just, que decía que todo rey es un rebelde y un conspirador. Y todo rey es un rebelde y un conspirador porque no se encuentra sometido a nada. Ni a la democracia, ni a la soberanía popular, ni al imperio de la ley. Y si teníamos alguna duda, hemos podido comprobarlo en el último tiempo, cuando han sido no solamente sospechas y no solamente indicios, sino hechos concretos los que han demostrado que la monarquía se había convertido en una herramienta para saquear, básicamente. A lo largo de nuestra historia, pensar en la República en España no es lo mismo que pensar en la República en otros países. La República ha abierto históricamente la libertad a nuestro pueblo en las dos ocasiones en las que ha habido oportunidad de poder tenerla. En la Primera República supuso una apertura importante y la posibilidad de que nuestro país se convirtiese en un país en el que la democracia o las primeras conquistas democráticas fueran posibles. Y no fue casual que los conspiradores en contra de la Primera República fueran los esclavistas que se negaban a abolir la esclavitud en Cuba. Comentábamos antes de empezar la charla cómo muchas veces la libertad de los pueblos está entrelazada y cómo nosotros no podemos olvidar que para la independencia de los países latinoamericanos fue necesario que Riego se negase a embarcar en Cabezas de San Juan y se alzase contra el rey Felón, que juró y abjuró de la monarquía, de la Constitución de 1812. Creo que en momentos como este debemos pensar qué son las cosas que necesitamos para el futuro y si las instituciones son capaces de responder ante esas necesidades. Y la realidad es que vemos que el modelo neoliberal ha sido incapaz de resolver las necesidades de la gente, que en las últimas décadas la privatización de lo común se cimentaba en el mantra de que lo privado siempre es mejor que lo público, y la realidad ha demostrado justamente lo contrario. La realidad ha demostrado que bajar los salarios es una mala política y que los bienes comunes del conjunto de la sociedad están en manos de las grandes corporaciones es un muy mal negocio para los pueblos. Y cuando nosotros pensemos en la necesidad de ensanchar la democracia en nuestro país, al final siempre nos encontramos con un límite. El límite que nos dice que arbitra y modera los poderes del Estado, o que dice que la persona del rey no está sujeta a responsabilidad. Y eso, si alguien tiene alguna duda de lo que significa, lo mejor que puede hacer es leerse el decreto de archivo de las actuaciones contra Juan Carlos I para comprobar qué es lo que supone el artículo 56.2 de la Constitución. Pero si vemos
cómo se ha producido además ese procedimiento y vemos que hizo una supuesta regularización extraña una vez abierto el procedimiento de 4,5 millones de euros prestados por sus amigos, los mismos que le regalaron el yate del que disfrutaba en Mallorca, los mismos que durante todo este tiempo han estado haciendo negocios gracias a la monarquía. Si nosotros y nosotras pensamos que es necesario que el Estado se ponga al servicio de la gente, que la economía debe dejar de ser simplemente una herramienta de lucro, sino que tiene que responder al origen de la palabra economía, que es precisamente la satisfacción de necesidades en un entorno de recursos escasos. Si pensamos que hay que poner en el centro la vida, vemos con bastante claridad que la lógica en la que se mueve nuestra sociedad en estos momentos es una lógica que necesita un cambio de rumbo. En este último tiempo hemos visto algunos avances y algunas cosas y también hemos visto los límites. Hemos visto que subir los salarios era una buena política y que además no solamente era justa, sino que era eficiente, o que el Estado protegiese a la gente en los momentos difíciles. Pero nos hemos encontrado con límites en el Poder Judicial que se niegan, que piensan que es suyo. El mismo Poder Judicial que le daba la razón a los bancos en el momento en que se arrasaba la vida de la gente en nuestro país, el mismo Poder Judicial que no ha tenido ninguna duda siempre en tener una interpretación patriarcal del derecho en contra de las mujeres. El mismo Poder Judicial que se negó a quitarle la calle a los caídos de la División Azul porque decía que eso no era una unidad del ejército de Franco, sino que era una unidad alemana y que entonces estaba al margen de la memoria, de la ley de memoria histórica. Y creo que cuando vemos esos límites, que esos límites una y otra vez han encontrado el mismo freno y el mismo lugar, que son aquellos que en los despachos, en el reparto de despachos a jueces, gritaban como si fuera una reivindicación en contra del gobierno democrático: ¡viva el rey! Y yo quiero recordar, como decía Casado, ¿no? Cuando hagas tal, recuerda y di viva el rey, una y otra vez. Creo que nosotros tenemos que pensar en el futuro y cuando pensamos en el futuro tenemos que ver cuáles son esas divisas que la gente que somos demócratas pensamos que nos han ayudado a interpretar el mundo, ¿no? Cuando se decía aquello de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Pues últimamente oímos hablar mucho de la libertad, aquellos que quieren usarla contra las mayorías sociales y cuando hablan básicamente de la libertad para apropiarse de lo común en contra de los intereses de las mayorías. Y cuando se habla de la igualdad, se habla de la igualdad formal. Y la gran palabra que se ha olvidado a lo largo de todo este tiempo es la fraternidad, que sintetiza que no es posible la libertad y no es posible la igualdad sin garantizar el derecho a la existencia del conjunto de la humanidad. Y para eso es necesario, en primer lugar, la paz, como la primera de las condiciones para que existan el resto de los derechos. En un momento en el que nuestro continente está azotado por la guerra, defender la paz es lo más revolucionario que podemos hacer. Lo segundo, que no existe otro planeta y que tenemos que pensar en otra manera de hacer las cosas y que el modelo de desarrollo no puede estar en manos de las grandes corporaciones, sino que tiene que volver a manos de la gente, pero que tiene que volver entendiendo que la Madre Tierra también tiene derechos para que los que vengan mañana tengan un lugar donde poder habitar. Que ya no es posible separar los derechos civiles de los derechos civiles y políticos de los derechos económicos y sociales. Que nadie puede elegir libremente, nadie puede pensar libremente si no tiene garantizado su derecho a la existencia. Y que vivimos una ola de derechos feministas que es imparable. Y estos 4 ejes deben ser los que debemos pensar en cómo articular una nueva arquitectura del Estado que es incapaz de responder a la realidad del siglo XXI. Y creo que en ese proceso necesitamos pensar un poquito más en grande, que está bien que seamos capaces de enfrentarnos a las contradicciones concretas de cada día, pero que esas contradicciones concretas de cada día no nos impidan pensar que frente a aquellos que nos han dicho durante todo este tiempo que nada era posible, solamente pensando en grande es posible que las cosas ocurran. Ellos siguen en crisis. La crisis de la monarquía no se ha cerrado y el modelo neoliberal no encaja y debe ser superado. Creo que entre todos y todas tenemos que pensar
en cómo salimos de este atolladero, pero creo que en esa contradicción entre la monarquía y la democracia, sin duda, vencerá la democracia y eso significará que tendremos república. Muchas gracias. Hola. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias, Rafa. Es un placer para mí estar con Paco Taibo y con Rafa y con todos y todas vosotras. También contigo, Cristina, que estás ahí. Un abrazo. Voy rápido. O sea, yo creo que cuando para quienes pensamos que una condición para vivir en una sociedad democrática es la república, en primer lugar, hay que entender qué significa, ¿no? Rafa lo ha dicho, pero qué significa la monarquía en nuestro país, ¿no? Y yo creo que hoy, en numerosas ocasiones, o por buena parte de la ciudadanía, se entiende la monarquía como únicamente la jefatura del Estado, ¿no? Y en nuestro país la monarquía no es solamente la jefatura del Estado, sino que la monarquía, como ha dicho Rafa, es evidentemente un símbolo, pero también es una estructura material que ha funcionado en nuestro país desde la transición y hasta nuestros días, que significa nada menos que la clave de bóveda del régimen del 78, ¿no? Es un símbolo de la unidad de España frente a la plurinacionalidad, pero también es eso que permitió construir ese relato de la transición como si la monarquía fuese una condición para haber conseguido la democracia, cuando en realidad es una continuidad del régimen franquista con la transición, pero sobre todo también es el epicentro de la corrupción, de un funcionamiento material. Por eso la institución monárquica es una organización material de relaciones económicas, algunas legales, otras ilegales, pero corruptas, donde la jefatura del Estado funciona como ese epicentro de relaciones con grandes magnates, con oligarcas a nivel internacional, pero también en nuestro país, ¿no? Y de ahí esas constructoras que posteriormente son las empresas del IBEX 35 y cómo se organiza el poder económico en nuestro país y los vínculos de las grandes empresas en nuestro país. La monarquía también, evidentemente, es una institución patriarcal, profundamente patriarcal, que es contraria a la igualdad, contraria a los derechos de las mujeres, porque manda precisamente el mensaje y el símbolo de la prevalencia del varón respecto a las mujeres, de una sociedad autoritaria en contra de lo que es la democracia y en contra, evidentemente, de lo que es el feminismo, ¿no? Y esa corrupción, ese funcionamiento corrupto de la monarquía, que yo creo que es imposible pensar la monarquía en nuestro país sin pensar en una institución profundamente corrupta, es gracias, evidentemente, a esa protección jurídica que está en nuestra Constitución y que le permite la absoluta impunidad a la hora de funcionar como epicentro de esas relaciones económicas que han funcionado en nuestro país durante la transición y que funciona hasta nuestros días, pero que es, como digo, una estructura de funcionamiento y no es algo excepcional ni un rey corrupto que ha decidido hacer algunos tejemanejes, ¿no? Yo creo que cuando pensamos a día de hoy por qué hay una ofensiva reaccionaria, esa ofensiva reaccionaria que estamos viviendo, que tiene que ver con unas ideas que han calado mucho antes de que lleguen a las urnas, evidentemente va mucho más allá de lo que es en lo que estamos hablando hoy aquí, de lo que es la monarquía en nuestro país y ese símbolo del régimen del 78, que es un símbolo también y una identidad para los proyectos de derecha y la extrema derecha. Pero creo que es importante tener claro que para esas derechas del Partido Popular y también, evidentemente, de la extrema derecha de Vox, la monarquía es un proyecto de país que defienden, y no es casualidad que estos días, hoy mismo estamos viendo, ¿no?, en numerosas noticias, en numerosos periódicos, cómo se está diciendo que si ganasen el próximo gobierno las derechas volvería el rey emérito, ¿no? Tiene que ver fundamentalmente con que ese proyecto se construye en base a la defensa de la monarquía, y cuando nos preguntamos qué ha pasado en nuestro país en los últimos años, es indisociable la crisis de la monarquía que hemos vivido en nuestro país con la crisis, evidentemente, política, que es una consecuencia de la crisis neoliberal que estalla a partir del 15M, que sigue adelante con el fin del bipartidismo y la emergencia de Podemos, y que
tiene esa crisis de la monarquía, evidencia en el descrédito y la deslegitimidad, la pérdida de legitimidad para los sectores más jóvenes, como se ve en las encuestas, pero que tiene 3 momentos determinantes, ¿no? Que son la abdicación del rey emérito, el discurso del 3 de octubre, ¿no? Con la crisis catalana de Felipe, donde interviene en política, ¿no? Y rompe con lo que había sido la figura de su padre, ¿no? Que era aquel que no se metía frente a lo que era borbonear. Bueno, pues su padre no se metía aparentemente en política, más allá de que sabemos que es el pilar del régimen del 78, pero Felipe rompe, digamos, con ese funcionamiento por parte de su padre, interviene directamente en política y, finalmente, la fuga del rey emérito, ¿no? Una fuga y una crisis de la monarquía que evidentemente están tratando de cerrar y que no habría sido posible esa ofensiva que estamos viendo también, y por eso quiero hablar de la ofensiva reaccionaria que estamos viendo también en defensa también del proyecto monárquico, sin la colaboración de los poderes del Estado, sin la colaboración del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, pero sin la colaboración también, evidentemente, de un partido como es el Partido Socialista, que ha tenido un papel relevante en el intento de cierre en falso de esa crisis de la monarquía, que a mi juicio sigue abierta, pero que desde luego están tratando de cerrar. En estos últimos años, también en esa crisis de la monarquía, hemos visto cómo los partidos políticos se han identificado y se han definido en torno a la figura del rey emérito, de Felipe, y también, evidentemente, de la institución monárquica. Y no es casualidad que Vox surja como un partido profundamente monárquico, frente, y esto me parece importante, a una mayoría de la investidura que es plurinacional, que es feminista, que es progresista, pero que también, si bien no todos los partidos que la configuran, pero que es republicana, en tanto que hay partidos republicanos y espacios republicanos que forman parte y son condición de esa mayoría de la investidura que ha funcionado en nuestro país en los últimos años y que ha dado lugar al gobierno de coalición. Y entonces creo que aquí lo que nos tenemos que plantear quienes, insisto, pensamos que no hay democracia si no hay república en nuestro país, es cómo avanzar hacia esa república, ¿no? Y yo creo que aquí, en torno a lo que decía Rafa, tenemos que tener claro que hay una necesidad de disputar ese proyecto ideológico por parte de las derechas, que calan sus ideas antes de llegar a las urnas, que es una ofensiva que defiende la desigualdad, que es una ofensiva que identifica el feminismo como su principal objetivo, que es una ofensiva que lucha y ataca la riqueza cultural y plurinacional de nuestro país y que construye chivos expiatorios, como estamos viendo en los últimos años por parte de la derecha, ayudada evidentemente por parte de los medios de comunicación. Creo que frente a esto, y lo estamos viendo también en los últimos meses, el feminismo tiene una capacidad enorme de proyectar una sociedad democrática y de disputar ideológicamente una sociedad y un proyecto de país mejor, republicano, en el que todos y todas vivamos con los derechos garantizados. Y en tanto que la monarquía no es solamente la jefatura del Estado, la república tampoco lo es, ¿no? La república significa derechos sociales, la república significa feminismo, la república significa, como decía Rafa, cuidar el planeta, la república significa democracia, la república significa municipalismo, ¿no? Y por tanto creo que lo que tenemos que hacer desde la izquierda, desde quienes queremos una sociedad más democrática para nuestro país, es en primer lugar defender esa mayoría de la investidura que decía que es plurinacional, pero también republicana, defender los éxitos que hemos conseguido en el gobierno de coalición, pero sobre todo también tener una disputa ideológica que ofrezca un futuro para nuestro país que sea profundamente republicano. Y para mí esa es una condición para ganar a esta ofensiva reaccionaria que tenemos enfrente, con un proyecto republicano que, si bien tiene memoria, y esto también me parece importante respecto a los sectores más jóvenes, si bien tiene memoria, no es un proyecto republicano memorialista, en el sentido de que no se referencia únicamente en lo que significó la Segunda República, sino que aspira a construir una nueva república en la que, como digo, no solamente estamos hablando de la jefatura del Estado, sino de todos los derechos que implica una sociedad democrática en la que todos y todas vivamos libremente. Y en ese sentido creo que construir movilización social desde las izquierdas, en tanto que
o para defender la República frente a la institución monárquica y frente a esa corrupción de la monarquía es una condición para que en los próximos años sigamos avanzando y seamos capaces de hacer frente a esta ola reaccionaria. Así que eso es todo y te paso la palabra, Paco. Espero que sea todo para empezar, porque si venimos a predicar para conversos, estamos perdiendo el tiempo. ¿Quiénes de los que están aquí piensan que es superior la monarquía a la república? ¿Alguien piensa que es superior una república a la monarquía? Levanten la mano. Es para conversos esta reunión. Siempre tengo la sensación de estar en el lugar equivocado. Es una sensación que me acompaña y es muy inteligente, te ayuda a decir las cosas que no esperas que digas, a llevar la contraria cuando no hay que llevarla, pero en este caso particular todavía es más divertido, porque llevo 4 días en España y tengo una sensación nueva, que es, no solo estoy en el lugar equivocado, estoy en el país equivocado. Y no sé si la comparten ustedes, esta extraña sensación de que, ¿y a qué hora esto se volvió una mierda? ¿No? Bien, la respuesta es, no como que a qué hora, lleva un buen tiempo siendo una mierda. Las mierdas tienen un carácter muy peculiar, son evolutivas, ¿sí? Crecen, generan desecho hipersuficiente como para rellenar todos los cerebros de los que se descuidan. Me encuentro ante debates muy extraños, como converso con mucha gente y me hablan de lo que significa Vox en el panorama nacional. Cada vez que veo a alguien de Vox en la televisión o en un cartel o en una declaración, me hago una imagen que me rebota en la cabeza de una manera clarísima, que es el partido de los porteros de las discotecas. ¿Qué papel social juegan los porteros de las discotecas? Piensen 2 segundos. Los porteros de las discotecas son machos, tienen cachas, son gorditos, son potentes, usan camisetas de una talla menor. Y les corta el pelo un peluquero que de veras debe haberle dado servicio a una peluquería de perros previamente. Pero además de esto, que son los signos exteriores, y ojo, porque los signos exteriores juegan en primera división, compañeros. Además de eso, son los que dicen, tú no, porque eres pequeña y fea. Y tú no puedes pasar porque se te nota a leguas que eres pobre. No porque traigas los pantalones rotos, porque eso está de moda, sino porque los traes rotos de antes de que estuviera de moda. Y tú no, porque eres moreno. Y eres moreno con aspecto no de boxeador, que eso da puntos, sino con aspecto de recogedor de basura. El portero de la discoteca es el símbolo de todo un pensamiento excluyente que pone el dinero sobre la mesa. Si no consumes, no sirves. No, que pone todas las componentes racistas, machistas, todo el veneno que una sociedad llena de basura expresa. Y cuando los veo a los de Vox, yo digo, estos tíos son como porteros de discoteca. ¿De dónde salieron tantos porteros de discoteca? Porque cuando pregunto a los que saben de estadística, me pregunto, ¿cuántos porteros de discoteca había en España hace 10 años? Y me dirán, 5.780. Digo, tío, se ha multiplicado por 2, han crecido el número de discotecas. Porque de repente pensé, no, Vox es el partido de los señoritos. Porque mi referente era el pensamiento de qué había sido la Falange en su momento original, ¿no? Era el partido de los señoritos que apelaban al heroísmo como una época de supervivencia, cuando los señoritos tenían que robarle dinero en los bolsillos de su madre para salir a gastárselo, con decadencia del rancio estilo aristocrático venido a menos. Y necesitaban una cuota de gloria, una clase social sin gloria no sirve para nada. Pero no, ellos no vienen de ahí. El neofascismo español viene de los porteros de las discotecas. Y cuando los veo, confirmo. No hay ninguna duda, este tío en su vida anterior, si es que ha tenido 2 vidas, porque si Dios existiera y fuera justo, en la vida anterior había sido eso, pero en esta sería cucaracha, el hijo puta, ¿no? Pero la transmutación no funciona como debería, y entonces el partido de las... ¿Y entonces por qué tiene? Y me planteo, ¿y dónde están los riesgos reales? Digo, no pueden crecer tanto, no hay tantas discotecas.
El riesgo real es que contaminen una parte de los trabajadores. Y eso sí es real. Y ha sido un fenómeno que se ha visto en Italia, se ha visto en Francia, se vio en Alemania en 1933, se vio en Italia en el 27. Una clase obrera que empieza, o trabajadora, para no usar el término obrera que corresponde poco con la realidad, una clase obrera que empieza a contaminarse de la desesperanza, encuentra en los porteros de las discotecas y en los chulos de barrio y en el fascismo barato y en el racismo. Y se expresa, como muy bien decía Walter Wallraff, en la filosofía alemana, que decía que ellos vienen a quitarnos el trabajo, y se refería a los turcos. Y Wallraff hace un análisis de en qué trabajaban los turcos cuando esta frase estaba de moda. La frase, ellos vienen a quitarnos el trabajo. Y resulta que habla con un turco que trabaja 14 horas en una sirviendo hamburguesas medio podridas, o que trabaja en un servicio de descontaminación de centrales nucleares, o trabaja en un oficio de alto riesgo por infección. Y entonces la pregunta horrible es, ¿el trabajo que te vinieron a quitar lo querías? Porque con gusto te lo damos, es el trabajo más horrible que nuestras sociedades han generado. Si tanta pasión te crea el trabajo que los emigrantes nos vinieron a quitar, anda, topa a ti, ¿no? Gózalo, ¿sí? Y colocados ante esta reflexión. Lo curioso es que yo soy asturiano por nacimiento y por vocación. Y eso quiere decir que nací emigrante. En el 34 mis padres y mis tíos abuelos y mis abuelos tuvieron que huir a Bélgica ante la represión de la Revolución de Octubre. En el 30 y mi abuelo, bueno, ya había estado en América y había fracasado, porque mi abuelo era intelectual y trató de vender zapatos y no le salió bien. Y entonces, mi familia luego emigró a México. Y el debate, y esto me retrotrae al tema de hoy, porque yo suelo dar vueltas, pero llego siempre a donde quiero llegar, de república o monarquía, me resulta un debate extraño. O sea, de veras, alguien dotado de pensamiento racional, poquito, tampoco hay que pedirle mucho a nuestros cerebros que no dan para todo, puede pensar que la monarquía es seria. Me pasé 3 días en México viendo Al Paso, juro que ni una sola vez me senté. Yo pasaba y veía los floriloquios de la coronación. Debía ser la coronación de una reina inglesa o algo así. Se veían ingleses ellos por las cámaras de televisión y estaban vestidos muy ridículo. Yo decía, aquí hay un productor de Walt Disney organizándole los escenarios, porque son como de La Bella Durmiente, pero en bobo, de mal gusto. Y yo decía, ¿y por qué la televisión mexicana le dedica la cantidad de horas a la apología de una coronación de una reina inglesa? O era ya ni me acuerdo si era coronación, tampoco me importa. Y yo decía, porque el caché que tiene el modelo de sociedad que nos proponen, donde ser puta o futbolista da puntos, siempre y cuando tengas un nivel económico de puta de superlujo y futbolista de primera división. Si no, nada, ¿qué? Serás puta y futbolista tú y tu madre, no sirve para nada eso. Donde da puntos, ser monarca inglesa da puntos, una institución basada en la herencia. Yo toda mi vida he pensado que el gran problema del capitalismo es que los que hacen fortuna durante 30 años sufriendo y explotando a cara descarada y son unos gángsters, luego todos tienen hijos idiotas que les dilapiden la fortuna en los 3 primeros años. O sea, la herencia como valor. A ver, todos los que están aquí, y esta es absolutamente ciencia, compañeros, me salgo del terreno de la provocación y me voy a la ciencia, me voy a la madre de todas las ciencias, que es la estadística. Todos los que están en esta sala tienen un primo, una prima idiota. Levanten las manos los que tengan un primo, una prima idiota. Bien, los que tengan 2 primos idiotas, crecen las manos, Bien, levanten la mano los que no tienen un primo, una prima idiota.
Uno allá, 2 allá. Digo, qué suerte tenéis. Sois parte de un fenómeno universalmente incontrolable. No tener una prima idiota es... Bueno, seguro que el hermano de tu madre era impotente, entonces por eso no tenéis prima idiota. Pero bueno, fuera de eso, la estadística, que es ciencia, demuestra los valores supremos de la herencia. Será muy prima, pero si es idiota, es idiota. Va a votar por Vox y por el PP. No hay manera de salvarlo al primo o la prima idiota. No pierdan el tiempo, compañeros, no hagan esfuerzos, véanlo con mirada de tú, pobre o pobre miserable, estás condenado a votar por quien te mereces y déjalos vivir. Al padre a lo mejor sí hay que trabajárselo. Y a los hermanos de la prima idiota y del primo idiota. Pero esto es importante. Entonces, el debate monarquía me resulta tan ajeno, una institución verdaderamente aburrida, deleznable, de lujos idiotas. Es igual que los jueces ingleses que se ponen peluca. Hágame el cabrón favor. Yo que no uso corbata desde los 13 años, gente con peluca me parece despreciable. Ya, sin corbata, con corbata ya me parecen peligrosos y soy suspicaz respecto a las corbatas. Pero bueno, con la peluca, para juzgar, pues la monarquía es igual. Entonces, ¿dónde está la clave? Porque ella habla de república con un tono cariñoso en la voz, ¿sí? Se le nota. Y aquel dice república con un saborcillo. Carajo, la clave es clara, en el valor mítico de la república. ¿Qué república? La de hoy, la de ayer, la primera, la segunda en España, la República de Guatemala, donde gobierna un golpista asesino, y será muy república, pero los golpistas... No. El valor mítico de la palabra república está ligado a una época de libertad fuerte, de libertad potente, de libertad con las armas en la mano, compañeros. Está ligado al Consejo del Norte de la República Asturiana efímera de Belarmino Tomás, obrero minero que dirigía desde un escritorio ahí humilde y que firmaba los billetes Belarmino. Y está ligado a un gobierno obrero de origen sindicalista radical que reunía Frente Popular, anarquistas, socialistas, comunistas e incluso cristianos hiperprogresistas. Ese es el valor mítico de la República, es un valor histórico. La República es aquello que destruyó el golpe militar fascista, y hay que llamarlo con todas las letras, que acaudilla el llamado Franco, llamado por sus amigos Paco la Culona. No, y no es cosa mía, es de Queipo de Llano la frase, uno de sus amigos lo bautizó amablemente. Y ese valor mítico sí pesa, y sí es valor de debate, y es valor de ensueño y sueño, porque lo único que juega en primera división en política es el mito. Todo lo demás es medio verdad, medio mentira. Salario sí, desde luego, salario sí. Más salario, más para los pobres, desde luego, faltaba más. Y más poder femenino en la vida cotidiana, desde luego. Y faldito, pantalón, un solo corazón, y al carajo los que lo nieguen, desde luego. Pero ¿podemos vivir sin utopía? La izquierda del siglo XX, desgastada, las propuestas utópicas, desgastadas, quemadas, porque ¿qué carajo tenía que ver la revolución del 17 con el estalinismo? Nada de nada. Cuando te dicen, no, pero es que el socialismo real, mis cojones, mis huevos, ¿qué tenía de socialista los gobiernos búlgaros, rumanos o polacos del siglo XX? ¿Qué tenían de socialista en el sentido de participación de la sociedad en la toma de decisiones del aparato del Estado? Eran estatalismo puro, duro, autocrático, represivo, dictatorial, matador de ideas. Entonces, ¿por qué república suena tan cariñoso? ¿Por qué nos hace chiribitas en los ojitos la palabra república? Pues por el valor mítico. Porque es el derecho a la venganza. Nos ganaron una guerra, pero les vamos a ganar una democracia. ¿Y volverá la república? Sí, claro que volverá. En mi casa se cantaba
Si Galán fue fusilado, no lo fue por cobarde y traidor. Y teníamos un conflicto en la casa, porque todo el mundo decía, pero ese no es el himno. Y entonces decía, ¿entonces cuál es? Pues vaya usted a saber, porque mi esposa lo había aprendido en el Colegio Madrid, en la Ciudad de México. Yo lo había aprendido quién sabe dónde, mi padre de niño. Y tiene letra el himno republicano. Y si la tiene, ¿quién se la sabe? Nadie se la sabía, claro. Y por lo tanto, pues tarareábamos. Y lo tarareábamos con fervor, amigos. Sí, bueno, yo ya puse en una carta que quiero morir con gaiteros, sí, sin duda. Es el problema de haber nacido en Gijón, que tienes querencias irracionales. Entonces quiero que el día en que muera haya gaiteros. Pero también quiero que pongan un disco de Edith Piaf con el Ejército Rojo cantando la Internacional. Porque tiene un valor mítico, simbólico, de un poder endiablado. Endiablado. Y entonces el debate república-monarquía es un debate que se deposita en el espacio de los mitos, en el espacio de las venganzas históricas, en el mejor sentido de la palabra venganza, en el lenguaje de los niños pequeños, que nos devuelvan lo que nos quitaron, que es la idea de libertad, la idea de esta república, la de aquí, que tenía la mejor biblioteca que había en toda Asturias, en un barrio obrero, cuidada por los trabajadores, donde algún día pasó Lorca a tocar el piano, que lo tocaba mal, pero no importa, Lorca es Lorca, y el valor mítico de Lorca no se discute, su habilidad para pianista, ¿sí? Y entonces hay que guardar la república en el arcón de las medallas perdidas, de los chocolates que se nos arranciaron de tanto andar cuidando y guardando para que nadie se los comiera. Y sí, ¿y es un arsenal de la izquierda? Pues sí, que quizá tácticamente no haya que poner en el debate, porque la revolución o el cambio social siempre es un problema de construir mayorías y no de imponer desde las minorías situaciones de mayoría. Si algo aprendimos de la historia de la izquierda, básicamente es eso. Este es un problema de construir mayorías. Y las mayorías se construyen no con pensamiento racional, o no solo con pensamiento racional, seamos justos. Mis compañeros ya han aportado suficientes argumentos racionales como para que ustedes, que ya estaban convencidos desde antes, salgan hiperconvencidos. No, necesitamos columna vertebral. Necesitamos argumentos emocionales. Necesitamos la cuarta pata de la mesa. Necesitamos símbolos, nostalgias. Y no tienes nostalgia de lo que tuviste. No, tienes nostalgia de lo que nunca has tenido. Y una de nuestras nostalgias es la república. Como solían terminar los republicanos sus discursos, los republicanos socialistas y comunistas y anarquistas decían, he dicho. Muchas gracias. Bueno, nos dice la organización que nos quedan 10 minutos. Entonces, casi podemos echar a suertes, ¿no? No nos quedan 10 minutos. Ah, vale. Vale. Sí, sí, seguro, no te quepa duda. Que nos vamos a fumar, dices, ¿no? A ver, ¿quiénes están a favor de la república? Ya está, vamos a fumar. Pues entonces, el maestro manda, nos vamos a fumar. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola.
Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.